¿Qué puso? 7 pi cuartos. Así es como debemos nosotros expresarlo. Ay, ¿cómo quito esto? Ahí está. Entonces aquí dice su compañero que es 7 pi cuartos para teta. ¿Sí? Bueno, recuerden que va a estar -1 aquí y va a ser 1 en z, entonces más o menos el punto debería estar por acá. ¿Sí? ¿No es cierto? A ver, tengo 1 en x menos 1, más o menos arriba de esto, ¿no? Z aquí. Más o menos por aquí. Esta es la coordenada en z. ¿Sí? En x. Un poquito movido. ¿No? Más o menos eso sería el punto que nosotros buscamos. Bueno, a lo mejor lo puse muy alto, ¿no? También debería ser más bajito porque debería también ser aquí 1, ¿verdad? 1 en x menos 1 en y 1 en z. Entonces ese raíz de 3 pues es la distancia, ¿no? Del origen al punto. ¿Sí? Y este 7 pi cuartos, acuérdense que lo que nosotros hacemos, ¿sí? Es que estamos bajando el punto, ajá, y estamos sacando esto, entonces teta, su compañero lo está tomando de aquí hasta acá, ¿sí? Es muy probable que si calculó el arcotangente de y entre x, ¿sí? Entonces es obvio que el ángulo que le va a salir va a ser este, ¿no? Entonces le debió haber sumado 2pi, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, como teta en coordenadas esféricas va a ser el arco tangente de y entre x, le debió haber dado -1 sobre 1. Ajá. Entonces, esto le debió haber salido negativo. Porque acuérdense que teta se mide a partir del eje y. Entonces, le está calculando esto, pi cuartos. Entonces, lo que ha de haber hecho su compañero es que a toda la vuelta le debió haber restado pi cuartos. Bueno, ustedes ya saben hacer esto, ¿no? 2 por 4, 8. Entonces ahí está el 7 pi cuartos, ¿no? Que nos está dando su compañero. Y me imagino que si tiene eso, tiene phi, ¿no? Y está más sencillo. Es el ángulo que se forma aquí. Este es acá con el arco coseno, ¿no? A ver, arco coseno de de z, ¿verdad? Sobre el rho. Ah, pero coseno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿verdad? Ándale. Entonces el ángulo está aquí. El cateto, lo que es coseno no es el cateto adyacente, que es z. Entre la hipotenusa, acuérdense que la hipotenusa es esto que estamos llamando rho, la distancia de aquí al origen. Sí, que en realidad deberíamos haber puesto la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿Sí? Pero bueno. A ver, para no confundirnos. Pero pues ya lo tenemos, ¿no? Entonces, z vale 1 y raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada no es más que rho, que vale raíz de 3. Bueno, hay que ver cuánto sale esto, ¿no? No tengo una calculadora a la mano. Sí, pero bueno, ya más o menos, ¿no? Ustedes, esto es phi, perdón. Esto es phi. Ya ustedes saben calcular, ¿no? Estos valores.
Bueno, entonces si todo salió bien con a ver, déjenme ver. Bueno, vamos a dar, déjenme ver que sigue rápidamente lo que sería, ¿sí? Pasar a lo que nosotros conocemos como el espacio Rn, ¿sí? Rn, acuérdense que ya les había yo platicado, ¿sí? Porque, pues, Rn, pues no es más que el producto cartesiano, ¿no? Ya habíamos explicado. Entonces ya habíamos hablado un poquito de R2, estábamos platicando de R3, ¿sí? Entonces habíamos definido, ¿no? En algún momento a R2 como este conjunto, ¿no? De pares ordenados. A R3 lo podemos definir como estas ternas, ¿no? Ternas ordenadas, ¿sí? Y entonces aquí, pues de alguna manera nosotros vamos a tener un conjunto, ¿sí? Podemos llamarle eneadas ordenadas, ¿sí? Entonces, es la generalización, ustedes ya la conocen muy bien. Entonces tenemos que para R2 usamos X, Y, nos ayuda para la geometría. Usamos R3 y usamos X, Y, Z, ¿sí? Y bueno, en general, nosotros para expresar Rn, para no acabarnos las letras del abecedario, pues le vamos a poner, le vamos a ir poniendo X1, X2, ¿sí? X3, hasta Xn, ¿sí? No hay por qué espantarse, es notación nada más, es pura notación, ¿sí? Entonces, pues todas estas X's, digamos así, todos son números reales. Entonces tenemos un espacio n-dimensional, ¿sí? Y pues todos sus elementos, ¿sí? Por eso en algún momento nos ayudaba la notación, ¿sí? Todos estos, los elementos del que está compuesto, los podemos escribir vectorialmente de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que usábamos X1, X2? Así todas las coordenadas, ¿no? Todas las componentes de este vector, ¿sí? Podemos construir, sí, también nosotros ahorita en su momento podemos construir lo que sería, lo que llamamos, ¿sí? En álgebra canónica una base, en álgebra lineal una base, que sería la base canónica de Rn, ¿sí? Entonces, ustedes saben de álgebra lineal perfectamente, ¿sí? ¿Cómo definimos un espacio vectorial? A ver, ¿qué me dice que es un espacio vectorial? A mí me gusta mucho el álgebra lineal. ¿Qué es un espacio vectorial? Más que ya se durmieron. Díganme, ¿qué es un espacio vectorial? Sería como un espacio no vacío donde pues hay vectores que comprende pues 10 axiomas, si no me equivoco. 10 axiomas, muy bien. ¿Y qué más? Aparte de los 10 axiomas, ¿qué te faltó? Que cumplen los 10 axiomas, pero además de los vectores, ¿qué otra cosa debe existir? Vas bien. No me acuerdo. Bueno, ahí les va. Entonces vamos a definir justamente un espacio vectorial como un conjunto. ¿Mande? No, cuidado. ¿Sí? Como definición. Lo vamos a decir como que es el conjunto de elementos, estos elementos los vamos a llamar vectores,
junto con dos operaciones binarias, ¿sí? La suma y la multiplicación por un escalar, ¿sí? Eso es lo que nos estaba faltando. Entonces, así como lo dijo su compañera, ¿sí? Va a ser un conjunto de elementos junto con las operaciones binarias de suma y multiplicación por un escalar que cumplen los 10 axiomas, ¿sí? Si cumplen los 10 axiomas que menciona su compañera, entonces forman un espacio vectorial y a los elementos que componen este espacio vectorial se les llaman vectores, ¿sí? Recuerden de álgebra lineal, a estos vectores pues pueden ser estos que conocemos en R2, en R3, pero también pueden ser polinomios, también pueden ser matrices y también pueden ser funciones, ¿sí? Entonces, esa es la idea. ¿Por qué me interesa tanto ahorita? Porque justamente estamos definiendo, ¿sí?, este espacio, Rn, y justamente lo estamos definiendo como un espacio vectorial, si no, no sabemos dónde vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, en realidad, ¿sí?, antes de definir, recordando esto, antes de definir la base canónica, pues antes de llegar tan lejos, ¿sí?, pues saben perfectamente que un vector que vive en ese espacio más otro vector que vive en ese espacio, ¿sí?, el resultado debe ser un vector que vive en ese espacio, ¿no? Ese es uno de los axiomas, la regla de cerradura. Entonces, como definición, nosotros podemos poner que si X es X1, X2 hasta Xn y X y Y es Y1, Y2 hasta Yn, entonces la suma está definida para estos vectores n-dimensionales. No nos estamos metiendo con los polinomios ni con las matrices, ¿sí? Lo único que hacemos es sumarlos componente por componente, por definición, y pues la otra, la multiplicación por un escalar, ¿sí? Entonces simplemente esto es alfa por el vector que tiene como componentes estas, ¿sí? Entonces ustedes saben perfectamente que cuando multiplicamos un escalar por un vector, pues cada componente queda multiplicada por el escalar. Pues todo esto lo traemos muy bien, ¿no?, de álgebra lineal, ¿sí? Y después nosotros vamos ahora a definir o a escribir la base canónica. Entonces, pregunta, ¿qué es una base? A ver, ¿quién me dice qué es una base? Es un conjunto de vectores que genera el espacio. Así de simple, ¿sí? Es un conjunto de vectores que generan, ¿sí?, el espacio. Ahora, sí nos falta un poquito ahí, porque le vamos a pedir a estos conjuntos de vectores, ¿qué les vamos a pedir? Que sean linealmente independientes. Perfecto, esas son las palabras, ¿sí? Entonces, una base es un conjunto de vectores linealmente independientes, ¿sí?, que generan el espacio, ¿sí? ¿Qué es independencia lineal? ¿Sí? Recuerden, a ver, abro un paréntesis rápido, es muy importante lo que es la independencia lineal, ¿sí? La independencia lineal nosotros escribimos la siguiente, ¿sí? Tenemos un conjunto de vectores, ¿sí? Los vamos a escribir como una combinación lineal, C1, B1 más C2, B2 más... Acuérdense que estos vectores no necesariamente son los que estamos acostumbrados, ¿eh? Son matrices, son polinomios, son funciones, son lo que sea, ¿no? Hasta Cn. Entonces, ¿qué nos dice la independencia lineal? ¿Sí? Entonces, si existen, ¿sí?, valores C1, C2, C3 hasta Cn, ¿sí?, no todos ceros, que cumplan esta condición, entonces son linealmente independientes. Si la única solución ¿sí?, que satisface esta condición es que C1, C2 y todos los sean ceros, entonces son linealmente independientes, ¿sí? Eso es lo que nos dice.
Entonces, rápidamente, ¿no? Siempre que nos pregunten independencia lineal se nos debe venir esto a la cabeza, ¿sí? Y ya. Entonces, ¿qué significa? Y es muy simple, ¿no? ¿Sí? Obviamente, si esto lo pasamos a un sistema de ecuaciones, todo lo que hicimos en álgebra lineal, ¿no? Si lo pasamos a un sistema de ecuaciones, es un sistema de ecuaciones homogéneo, y acuérdense que un sistema de ecuaciones homogéneo solamente tiene dos soluciones, ¿sí? La trivial o un número infinito de soluciones. Bueno, pues muy fácil, ¿no? Si este sistema, ¿sí? Como solución es la trivial, pues son linealmente independientes. Si no, pues son linealmente dependientes, y con eso podemos buscar la dependencia. Si son linealmente dependientes, significa que uno lo podemos escribir en términos de los demás, etcétera, etcétera, ¿sí? También nosotros sabemos que si calculamos el determinante, si el determinante es diferente de 0, son linealmente independientes. Si es igual a 0, son linealmente dependientes, ¿sí? Y funciona para el espacio de polinomios, de matrices, de funciones. Ahorita que están llevando ecuaciones o van a llevar ecuaciones diferenciales, su profesor les ha de haber definido algo que se llama el Wronskiano, ¿sí? El Wronskiano es para ver si dos funciones son linealmente independientes, ¿sí? Y cuando escribimos la solución general a una ecuación diferencial de orden superior, está compuesta por, ¿sí?, una combinación lineal de esas funciones que son linealmente independientes. Todo eso es, digamos, material, ¿no?, del mismo tema. Entonces, esto se ve bien. Entonces, esto es independencia lineal. Entonces, ya con esto, pues, tenemos un montón de información. Sabemos que para generar un espacio, ¿sí?, pues el número de vectores debe ser igual a la dimensión del espacio. Sabemos muchas cosas, ¿no?, de álgebra lineal. Es muy interesante, ¿no?, sin siquiera meternos a transformaciones lineales. Pero no vamos a ir más allá. Es más, no me interesa esta. Entonces, nosotros podemos definir una base. Nos interesa una base porque la base puede generar ARN, ¿sí? Y entonces quiere decir que cualquier vector que viva ahí lo puedo escribir como una combinación lineal de ella. Entonces, sabemos cuál es la base canónica de Rn, ¿no? Si sabemos cuál es la base canónica de los polinomios, de las matrices, pues claro que vamos a saber cuál es la base canónica. Y bueno, sabemos que en R2 es I, J, sabemos que en R3 I, J y K, ¿sí? Y lo mismo, vamos a definirla en R2, nada más para que nos familiaricemos. La base canónica que nosotros le llamamos I, si ustedes se fijan, la definimos como 1,0, ¿sí? Y el otro, J, nosotros lo definimos como 0,1. Estos dos vectores son linealmente independientes, generan a R2 y bueno, se ven muy bonitos, ¿sí? En R3, igual, usamos la misma letra I, aunque no es la misma, porque este vector I debe tener 3 componentes, ¿sí? Tenemos al vector J, que tampoco es el mismo de arriba, porque este vector está definido así. Y tenemos el vector K, que está definido de esta manera. Entonces se ve muy bien esto, ¿no? Entonces ahora sí, con esta notación, y ahora que sea más familiar, vamos a definir los vectores de la base canónica de Rn. Entonces vamos a utilizar la letra E, y le vamos a poner E1. Este es un vector unitario, ¿sí?, en la dirección de la primera componente, 1, 0, 0, 0. ¿Sí? El segundo vector de la base canónica de Rn tendrá que ser 0, 1, 0, 0. ¿Sí? El tercero, el cuarto, el quinto, y así, bueno, pueden escribir el iésimo si quieren. Pero voy a escribir ya el enésimo vector de la base canónica. Va a ser 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces, esto les vamos a llamar nuestra base canónica, ¿no? Y obviamente que lo podemos escribir, ¿sí?, como una combinación. Cualquier vector que viva en Rn lo podemos escribir como una combinación lineal de estos dos. Generalizan los tres vectores
unitarios, ¿no? Y J y K, es lo que vamos nosotros viendo. Pues por desgracia no podemos, no podemos, graficarlos, ¿no? No podemos graficar estos espacios de más de 3 dimensiones, ¿no? Pero bueno, podemos entender un poco a qué se refiere. Una de las propiedades que tienen esto es el famoso producto interno, el producto punto. Entonces vamos a asociar, ¿sí?, el producto punto, ¿sí?, con ayuda de esto, y lo mismo, ¿sí?, vamos a definir el producto punto o el producto interno, como quieran, ¿sí?, entre dos vectores que viven en NN, y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Es una definición que también vimos en álgebra lineal. ¿Sí? Vamos nosotros multiplicando componente por componente y este producto, producto punto, producto interno, producto escalar, ¿sí?, nos da justamente una escala. Acuérdense que ahorita, como estamos en un contexto de álgebra lineal, por eso muchas veces le llaman producto interno más que producto punto, producto escalar. Pero bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? Acuérdense, ese tema que vieron de espacios vectoriales, ¿no? Con producto interno, ¿sí? Y bueno, si vamos bien con esto, entonces podemos definir la norma o longitud de un vector. Todavía no vamos con la geometría, ¿sí? Norma o longitud de un vector. De un vector X. Aquí acuérdense que, bueno, no sé si el libro, a ver, no sé si es el libro o soy yo. Ah, no, es el libro también. Normalmente la magnitud de un vector, la longitud de un vector lo pone con 2 rayitas, ¿eh? No se confundan, nuevamente es notación y lo define como x.x raíz. ¿Sí? Entonces ustedes saben que pues esto no es más que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, etcétera, ¿no? Hasta el enésimo, ¿no? Esto es lo que nos generaliza, ¿no?, nuestro producto, punto, ¿va? O nuestra distancia. Esto se cumple para n dimensiones, hablando un poquito de geometría, ¿sí? Aunque suene un poco raro, el coseno del ángulo que forman, ¿sí?, igual yo lo voy a definir por medio del producto punto. ¿Sí? Acuérdense que x punto y no va a ser más que la magnitud de x por la magnitud de y por el coseno del ángulo que forman. ¿Sí? Entonces también el espacio Rn sí, cumple con esto. ¿Sí? De ahí, bueno, se comprueban algunos teoremas para este espacio. Sí, esto ustedes lo pueden. A ver. A ver, espérenme, es que me están escribiendo. A ver, estos teoremas, sí, podemos escribirlos. Bueno, vamos a ponerlo formalmente. Para X, Y y Z, ¿sí?, que pertenecen a Rn, ¿sí?, y alfa y beta, números reales, ¿sí?, tenemos a ver, espérame tantito.
Bueno, tenemos, entonces, alfa X más beta Y punto Z va a ser igual a alfa por X punto Z más beta por Y punto Z. ¿Sí? X punto Y es igual a Y punto X, ¿no? Esta es la propiedad conmutativa, el producto punto conmuta. X punto X, ¿sí? Va a ser mayor o igual que 0. Y por último, X punto X es igual a 0 si y solo si X es igual a 0. ¿Sí? Acuérdense que son condiciones, ¿no? Aquí no estamos, solo es un repaso, no queremos profundizar en cosas que pues en álgebra lineal ya platicaron, a lo mejor, y es también en su curso de cálculo diferencial de varias variables, ¿sí? Pero son cosas que, digamos, tenemos que recordar. Otra, entonces, bueno, recuerden las dos desigualdades. La desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿sí? Obviamente estamos en RN, ¿eh? Nada más estamos diciendo que también se cumple. Entonces, la desigualdad de Cauchy-Schwarz ya la conocen. Aquí si ponemos una barra, ¿sí? Porque sí es el valor absoluto, como el producto punto es un escalar, decimos que va a ser igual, y aquí si usamos 2, ¿no? A la magnitud de X por la magnitud de Y, ¿sí? Y la otra desigualdad, lo del triángulo, ¿no? Que también ya la generalizamos, por así decirlo, ¿no? La desigualdad del triángulo, ¿sí? Entonces, también sabemos qué dice. Entonces nos dice que la magnitud de X más la magnitud de Y va a ser menor o igual a la magnitud de X más la magnitud de Y. ¿Sí? Bueno, entonces nada más como ejemplo, como ejercicio, se lo avientan ustedes rápido. Sea X es un vector, ahorita le ponemos. Sea X, lo voy a escribir como 1, 2, 0, menos 1. Ahí se ve muy feo, ¿eh? Y sea Y, a ver, igual a menos 1, 1, 1, 0. Entonces, lo único que vamos a hacer es verificar las desigualdades. Verificar las desigualdades. Ok. Vale, entonces nada más es verificarlas, no hay que hacer mucho, ¿sí? Prácticamente hay que
hacer el producto punto, el valor absoluto y ver si es cierto que es menor o igual a la magnitud de X y la magnitud de Y. ¿Sí? Entonces, si quieren, pásenme cuánto vale el producto punto, cuánto vale la magnitud de X, cuánto vale la magnitud de Y. ¿Sí? Y ahí me van pasando los valores. Listo. Oiga. Si este chico ese 210 ese 210 133 60. Bueno, eso ya se le ponga la calificación de introducción científico, ya de que se subieron después. Cuando los que se la tienen, que cuando generamos el cerebro aparecen menos créditos. Pues yo creo que no alcanzó a pasar, por más que intentamos, no alcanzó a pasar nada. Nada más quiero saber si ya. Si ya le parece. Yo creo que sí, en el Chaco sí está, pues ya. Gracias.
Sí le aparece en el Shakur. Y entonces, pero, y sí se le subió al Cardex también, ¿no? Se supone, ahorita voy a ver el del Smartfusen. A ver, nada más por curiosidad. Le bajó el promedio. Ok. Porque sí, se aparece en el Cardex ya. Va, gracias. ¿Listos, jóvenes? ¿Cómo van? A ver. A ver si tienen por ahí. Bueno, no es complicado. Hay que realizar el producto punto. ¿Cuánto les dio el producto punto? Menos 1 más 2 nos da 1. 1, ¿verdad? Y la magnitud de 1 es 1. Bueno, lo voy a poner aquí, el producto punto. Entonces, yo creo que ese es el más fácil. Ahí si me equivoco me dicen. ¿Y qué más necesitamos? La magnitud de X. La magnitud del vector X es que es 1. 2 por 2, 4, ¿verdad? 1 más 4 son 5. Y 5 más 1 son 6. Raíz de 6. Y Y igual, ¿no? 1 más 1 más 1 son 3. Entonces da raíz de 3. ¿Sí? Entonces prácticamente pues la desigualdad del triángulo nos debería decir que 1 es menor. No vamos a poner el igual, porque sí estamos viendo que bueno, esta raíz pues es 3 por 6 son 18. Es la raíz de 18. ¿Sí? Claramente se ve, ¿no? 18 es 2 por 9, ¿no? En fin. 2 por 9, la raíz de 9 es 3, y la raíz de 2 pues es mayor que 1, entonces sí se verifica, ¿no? Esa desigualdad. Y la del triángulo, pues aquí sí hay que sumarla, ¿verdad? Y sacar su magnitud. Entonces esta suma, ¿cuánto me da? Bueno, vamos sacando la magnitud. 1 menos 1, 0. ¿Sí? 2 más 1 son 3, al cuadrado 9. 0 más 1 es 1, al cuadrado es 1, más 9 son 10. Y menos 1 por 0 es 0, ¿eh? Ya no los estoy sumando. Menos 1 más 0, menos 1, al cuadrado es 1. Y llevábamos 10, ¿no? Entonces son 11. A ver, espérenme. 11. Raíz, ¿verdad? Que estaba al cuadrado. ¿Sí? Ahí váyame checando. 9. Ajá. Entonces, nuevamente, pues vemos
o podemos ver que la raíz de 11 debe ser menor, ¿sí? La magnitud de X es raíz de 6 y la magnitud de Y es raíz de 3. Ajá. Entonces esto aproximadamente, a ver, tengo una calculadora. Esto no funciona. A ver, la de aquí. $3.316 o 31.66 aproximadamente. Y la raíz de 6 más la raíz de 3 va a ser igual a ver, a 4.1815. Ahí compruébenlo, no sé si me salió porque 18.15, ¿sí? Aproximadamente. Sí, me queda igual. ¿Sí está bien? Ah, gracias. Bueno, entonces, ahí nada más es lo único que queríamos, ¿no? Verificar estas dos, estas dos. Con eso tenemos, no necesitamos más, ¿sí? No necesitamos más. Ya el capítulo termina un poquito con el repaso de las matrices y sus propiedades, pero bueno, ustedes ya saben sumarlas, ya saben multiplicarlas, ¿sí? Bueno, ya conocen la matriz identidad, saben que no, saben sacar la inversa, ¿sí? La transpuesta, todas esas cosas ya ustedes las debieron haber visto, saben sacar un determinante, etcétera, etcétera. ¿No? Ese es el capítulo 1 del libro que estamos llevando. También era importante familiarizarnos un poquito con la notación del libro que estamos llevando. El capítulo 1, pues les digo, era referente a la geometría de este espacio, del espacio euclídeo. Y el siguiente capítulo, pues tiene que ver con toda la parte de derivadas, ¿sí? Obviamente, máximos y mínimos, etcétera, etcétera. Que solamente vamos nosotros rápidamente a dar un repaso, ¿sí? Si se nos quedó atorado por ahí algún concepto, si se nos quedó atorado por ahí alguna definición, la platicamos un poco, pero prácticamente es solo un repaso para tener los ingredientes, ¿no?, que necesitamos para empezar cálculo integral. Y sobre todo también, o sea, yo sé que a lo mejor no podamos derivar cualquiera, no podamos integrar cualquier cosa, a lo mejor algunas nos costarán más trabajo que otras, pero por lo menos conceptualmente debemos saber qué es cada cosa, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a empezar, ¿sí? A ver, vamos a ver si estamos familiarizados primero con la notación. Entonces, a ver, primer punto. Vamos a tener, ¿sí? A ver, ¿entienden esto que estoy escribiendo? ¿O no lo entienden? Entonces, hablen o callen para siempre. Es una No, yo me transformación sigo. lineal, ¿no? ¿Dónde? Es una transformación lineal. Ok, pero entonces, si yo estoy escribiendo esto, ¿qué estoy definiendo? Estoy definiendo una función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Una función que agarra números reales y le asocia números reales. O sea, es la función común y corriente que nosotros conocemos antes de entrar a cálculo univariado, ¿sí? A veces
formalmente nosotros decimos que la función agarra, ¿sí?, subconjuntos de R y los manda a R, porque no necesariamente siempre la función agarra todos los reales. Bueno, si tuviéramos ahí una raíz de X. Pero en general no pasa nada si la escribimos así. Entonces, esto se ve muy bien porque nos está diciendo justamente que la función agarra números en X y le asigna números en Y. ¿Sí? Recordemos el concepto de función, lo platicábamos al inicio. Nosotros habíamos dicho que una función lo que hacía era una regla que iba a tomar elementos de un conjunto y les iba a asignar uno y solo un elemento de otro conjunto. ¿Sí? B. Nosotros nos interesa ahorita que esos conjuntos sean los números reales. Y entonces tenemos esto. Entonces las funciones son así, pueden existir, y después nosotros lo que hacemos es que, mucho cuidado, asociamos una gráfica a una función. ¿Sí? Obviamente que toda esta asociación pues viene de la geometría analítica, pero no todas las gráficas son funciones. ¿Sí? Ustedes ya saben cuáles no, saben cuál está la regla de la línea vertical para ver si una gráfica es función o no. Entonces, pues viendo la gráfica, nosotros podríamos de alguna manera observar si es la gráfica que está asociada a una función o no lo es. Entonces, esto se ve muy bien. Decimos que el conjunto R es el dominio de la función y el conjunto R es la imagen, rango o dominio contra dominio. Al asociarle una gráfica, entonces a cada valor de X le asignamos uno en Y. Entonces, de alguna manera, en el continuo acabamos dibujando, ¿sí?, nuestra gráfica y se ve muy bien. ¿Sale? 2. ¿Qué va a pasar con esto? Digo, hay detalles, pero en general se ve bien. ¿Qué es esto? ¿Qué debo entender yo? Esto es un 12. ¿Qué debo entender yo con esto? ¿O qué entienden ustedes con esto? Una función que asocia un número real a un par ordenado. Muy bien. Es una función, efectivamente, que asocia un valor, un número real a un par, así como lo dijo su compañero. O sea, esto es lo que nosotros estamos viendo aquí, es que, ¿qué va a hacer la función? Va a agarrar puntos en el plano cartesiano, o sea, la gráfica asociada a esta función, va a agarrar puntos, ¿sí?, en el plano y les va a asociar un valor. Entonces, nosotros se nos hace muy fácil que para cada valor, cada par ordenado, XY, le va a asociar un valor de Z. Y estos saben perfectamente que nos dibuja una superficie. ¿Sí? Y también se ve muy bien. ¿Sí? Aquí ustedes se divirtieron bastante, ¿sí?, encontrando después las derivadas parciales, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poco de esto, pero primero queremos ver si lo tenemos claro. Y así sucesivamente, ¿sí? Nosotros entendemos ahora que podemos tener una función, ¿sí?, que agarra elementos que viven en Rn y les asigna un número real, ¿sí? Lamentablemente, pues arriba de R2, que le asigna R, define el espacio, pues esto ya no lo podemos graficar, ¿sí? Por lo menos una gráfica espacial no la tenemos. Podemos hacer una interpretación, ¿sí?, un dibujo, pero no es que exista una cuarta dimensión espacial, en el sentido que la podamos dibujar, ¿sí? Matemáticamente sí la podemos definir. Está perfectamente definida en 4 dimensiones, la 5ª dimensión, las 6 dimensiones, ¿sí? No pasa nada. Entonces, muchas veces también les platico a su maestro de cálculo que pues ya a muchas, a estas superficies que están arriba de 3 dimensiones, pues se les llama hipersuperficies, ¿sí? Entonces ya están en un hiperespacio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto todavía se ve bien. A ver,
Hasta aquí generalizamos muy bien y no hay ningún problema. Pregunta, ¿qué debo yo entender con esto? Tengo una función que va de R a R2. ¿Qué debo entender con esto? Una función que le asocia un par a un número real. Ok, entonces, muy bien. Nosotros decimos tenemos números reales y a cada número real le asigno un par. Pero fíjense qué interesante. ¿Cómo voy a graficar esto? ¿Cómo voy a interpretar esto? ¿Quién me puede dar al menos un ejemplo de esto? Pasamos algo muy interesante, ¿no? Porque aquí ahora nosotros hablamos de pareciera que para poder hacer esto nosotros tenemos funciones vectoriales, ¿no? ¿Qué está poniendo esta función que dice su compañero? Pues puede ser que a una función yo le asigno un vector. ¿Sí? Entonces, para cada valor de x, yo tengo un vector. Entonces, pues, se ve bien, ¿no? Es una función vectorial. ¿Sí? ¿Cómo grafico esto? No es tan simple. Muchas veces nuestros maestros, y hay que tener cuidado porque ya son funciones vectoriales. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Lo tenemos que, muchas veces a esto la gente le llama un mapeo. ¿Por qué? Porque quiere decir que a cada número que yo tengo en una recta, ¿sí? Yo le asigno un punto en el espacio por medio de una función. ¿Sí? Entonces, ustedes ya sé, obviamente, que ahorita están pensando y digo, maestro, ¿podría ser una transformación? ¿Sí? Entonces, esto es algo muy parecido. Les voy a poner otro ejemplo para que se familiaricen. ¿Qué pasa con esta? Pues una función que va de R2 a R2. ¿Sí? Pues es exactamente lo mismo, ¿no? A cada punto del plano XY le asigno un punto del plano V. ¿Sí? ¿Y esto qué les recuerda? ¿Sí? Bueno, ustedes ya llevaron, aunque van a ampliar ustedes esto, ustedes ya llevaron un poquito en álgebra superior de números complejos, ¿sí? Esta cosa se parece, ¿sí? Acuérdense que la topología de los números complejos se parece a la de R2, ¿no? Entonces, igual, nosotros aquí sabemos que para representar un número complejo, agarramos el plano complejo, en el eje X la real y en el eje Y la parte imaginaria, ¿sí? Y que agarramos a cada número complejo le asociamos otro número complejo, pero ¿a dónde lo mandamos? ¿Sí? Pues lo vamos a mandar a otro plano. Entonces, a veces esto lo conocemos como un mapeo. Entonces, bueno, esto también ustedes ya les es familiar, hasta llegar al punto, ¿sí? De la generalización en que tenemos funciones que van de Rn a Rm en general, ¿sí? Entonces, bueno, teniendo esto, ¿sí? Esto en la cabeza, a lo mejor medio definido, comienza el curso, ¿no? De cálculo diferencial, ¿sí? Y empiezan con la primerita, ¿sí? No empezamos con la más básica, porque cuando tenemos funciones que van de R a R, pues tenemos el cálculo univariado. Entonces, por lo menos para hacerlo un poquito más interesante, vamos a agarrar funciones que van a ir de R2 a R. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes definieron ahí? Justamente asociaron una gráfica, ¿sí? A esta función, ¿cierto? Entonces, pues empezaron viendo que estas se veían bien, ¿sí? Y con esto, ustedes también empezaron a definir
lo que se conoce como las curvas de nivel, las superficies de nivel, ¿sí? Gráficas asociadas que antes no las teníamos como tal. A ver, espérame tantito. Bueno. Sí, no las teníamos nosotros asociadas. Entonces, ¿sí? El profesor nos empieza a decir, y esto sí nos interesa bastante porque justamente, ¿sí? A lo mejor les adelantó un poquito, pero si nosotros pensamos, ¿sí? Que en R2 podíamos tener, ¿sí? Como concepto de integral el área bajo la curva, nosotros pudiéramos pensar, ¿sí? En un primer acercamiento, ¿sí? Que en cierta forma nosotros vamos a ir a buscar, ¿sí? Un volumen bajo esta superficie, como una especie de generalización, ¿sí? Entonces, pues no se ve tan mal. Uno pensaría que si estás en R2, ¿sí? Tú puedes definir un área bajo la curva, ¿sí? Lo mismo decía nuestro profesor de cálculo, ¿no? Decía, bueno, pues si tenías tú una derivada, ¿sí? De la función con respecto a X, ¿sí? Si ahora la función depende de dos variables, entonces ahora tú vas a tener dos derivadas. Una parcial con respecto a X, una parcial con respecto a Y. ¿Cuál es el problema geométrico? El problema geométrico ahora es que la función era una superficie. Pero entonces tú decías, ¿qué son esas parciales? ¿Sí? Si antes eran pendientes, ahora, ¿qué son? Pues también son pendientes, pero ¿son pendientes de qué? Pues de un plano, ¿no? Si antes nosotros asociábamos la pendiente a una recta tangente a la curva en un punto, ahora pudiéramos nosotros asociar, ¿sí? Un plano tangente, ¿sí? A la superficie en un punto y pensar que esas parciales pudieran estar asociadas con la inclinación del plano en las dos direcciones, una en X y otra en Y. Eso me permitiría, ¿sí? Tener o poder calcular una ecuación del plano, ¿sí? Que eso también es algo que debieron ustedes haber notado. En esa misma dirección, ¿sí? Nosotros a lo mejor nos motiva un poco que si la integral es el área bajo la curva, a lo mejor debajo de esta superficie yo pudiera construir un volumen, ¿sí? Ese es algo muy propio de cálculo integral de varias variables, ¿sí? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Nos vamos a enfrentar para que se vean hacia dónde vamos. Aquí yo no tenía problemas porque yo definía un intervalo cerrado para calcular mi integral, ¿sí? ¿Cuál va a ser el problema? El problema va a ser aquí abajo, ¿sí? Tengo que definir una superficie, ¿sí? En donde el volumen, ¿sí? Que hay debajo de esa superficie, pero que yo estoy acotando con esta región, ¿sí? Se calcule ese volumen. Ajá. Lo mismo que hacia aquí. Yo decía cuál es el área en este intervalo, yo voy a querer saber cuál es el volumen en esta región. ¿Cuál es el problema de esta región? Pues esta región puede ser un cuadrado, un rectángulo, un círculo. Entonces tenemos nosotros, ¿sí? Se nos va a complicar bastante, porque antes para la integral solo teníamos nosotros un intervalo, y ahora nosotros tenemos regiones. Esas regiones viven en XY, ¿no? ¿Sí? Y lo bueno es que tenemos manera de sacarlas, ¿no? Son integrales, al fin y al cabo, ¿no? De la curva de arriba menos la de abajo. Entonces vamos a ir nosotros viendo, ¿sí? Ahora estas regiones también, yo las estoy pintando aquí planas, ¿sí? Pero a lo mejor la región es otra superficie. Entonces, eso nos da demasiado material, ¿sí? Nos vamos a aventar medio semestre haciendo estos tipos de integrales. Después las generalizaremos, las vamos a generalizar para más dimensiones, obviamente, ¿sí? Aunque ya
digamos, gráficamente, pues si estoy en más dimensiones, tengo una hipersuperficie, y si estoy sacando el volumen, pues entonces es un hipervolumen. Entonces, geométricamente empezamos a tener dificultades para visualizar, pero conceptualmente está muy bien definido todo esto, ¿no? ¿Sí? Y ya, bueno, eso es una parte, ¿no? Eso es una parte. A nosotros, en algún momento, en cálculo integral, nuestro profesor nos decía, muy bien, ese es el área bajo la curva, pero ¿de qué manera yo puedo saber, ¿sí?, cuánto vale esta trayectoria? Entonces hay integrales de línea, integrales de trayectoria, y nosotros a lo mejor ahora, ¿sí?, ya no nos vamos a querer mover sobre esa línea, nos vamos a querer mover sobre una superficie, ¿sí?, y peor tantito, ¿no?, dentro de un volumen. Entonces tenemos que ir correteando esas cosas. Entonces, si se fijan, es una cantidad de material que nosotros tenemos para poder trabajar, pero pues ustedes perfectamente tienen que tener muy claro lo que es cada una de estas cosas, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo rápido de algo muy sencillo que ustedes conocen, que es el famoso paraboloide, ¿sí? El paraboloide hiperbólico. Bueno, vamos primero con antes de la silla, vamos a hacer un paraboloide de revolución. Sí, vamos a hacer primero este ejemplo que viene acá. ¿Sí? Entonces, nada más para que lo recuerden, ¿sí? Entonces, ojo, cuidado con la notación. La pongo porque es la que trae el libro. Fíjense, tenemos una función que va a tomar valores de R2 y los va a mandar a R. Entonces, ya de entrada sabemos que es una superficie que vive en 3 dimensiones, ¿sí?, que está dado por la siguiente regla, ¿sí? Cada punto XY, ¿sí?, lo va a mapear como X cuadrada más Y cuadrada, ¿sí? Entonces, toda esta cosa, que es la notación que está usando el libro prácticamente, que es que Z es igual a X cuadrada más Y cuadrada, ¿cierto? O si ustedes están más acostumbrados, sí, está bien así, Z es una función de X, Y está dada por X cuadrada más Y cuadrada, ¿sí? Entonces, primero, punto número 1, vamos a sacar, ¿sí? Aquí en este caso vamos a sacar lo que son nuestras curvas, ¿no? Nuestras curvas de nivel, ¿no? Nuestras curvas de nivel. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igualamos esto a una constante, ¿sí? Y empezamos a ver cómo se ve. Entonces, primero, ¿sí?, a lo mejor la primera que nosotros tendríamos que observar es cuando X cuadrada más Y cuadrada es igual a 0, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo que nosotros hay que tener mucho cuidado, porque de aquí pues no vamos a sacar mucho, ¿sí? Si nosotros tratamos, ¿sí?, de resolver esto, pues sabemos perfectamente cuáles son los únicos valores de X y Y que satisfacen eso. ¿Para qué valores de X y Y se satisface esta ecuación? 0. Solo para el 0. Solo para el 0. Entonces, el primero es un punto, ¿sí? 2, esta, X cuadrada más Y cuadrada, por ejemplo, igual a menos 1. Entonces, esta curva, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver cómo es. La pregunta es, dentro de los números reales, ¿sí?, díganme qué números positivos me puede dar menos 1. Dentro de los números reales, ¿eh? Ninguno. ¿Sí?
La suma de dos números positivos me da uno negativo. Ninguno, ¿vale? Entonces me deshago ya de estos números negativos. Ya. Entonces vamos con el otro. Vamos a pensar, ¿sí? X cuadrada más Y cuadrada igual a 1. ¿Sí? ¿Esto qué es geométricamente? El círculo unitario. Perfecto, es una circunferencia de radio 1 con centro en el origen. Entonces se ve así, ¿sí? Entonces, ¿cómo se construyen? En general, las curvas de nivel haciendo x cuadrada más y cuadrada, haciendo z igual a una constante. Y probamos para varias constantes. ¿Es correcto? Entonces ya probé para el 0, ya probé para los negativos, y estoy probando algunas, ¿sí? Para los positivos. ¿Esta cuál sería? ¿Sí? Sí, no, vaya, no. Yo ahí le voy a... Lo voy acomodando, ¿no? Ya sé que esto son circunferencias que me van a dar de radio 2, de radio 3, de radio 4. Entonces lo que empiezo a ver que son circunferencias concéntricas. Estas, ¿sí? Bueno, ahí las van ajustando el programa, por eso se ven medio feas. Bueno, se verían peor, ¿no? Sí, son las curvas de nivel. Pero ojo, ojo. Cada una de estas, ¿sí? Es cuando z vale 1, cuando z vale 4, cuando z, ¿sí? Toma valores de 9, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si nosotros ahora, digamos así que estas figuras, ¿sí? Nos las llevamos a 3 dimensiones, entonces nosotros tendríamos que hacer lo siguiente, ¿sí? Cuando z es igual a 0, ¿qué tenemos? Pues este punto, ¿sí? Cuando z es igual a 1, ¿qué tenemos? Pues esta circunferencia. Ay, me la va a hacer, ajá, ¿sí? Cuando z es igual a 4, 1, 2, 3, 4, entonces, ¿qué tengo? Esta circunferencia, ¿sí? Cuando z es igual a 9, pues tengo esta, ¿no? Y así sucesivamente. Se supone que entre estas también debería de haber circunferencias, y esto es lo que hace que se me forme un paraboloide de revolución, ¿sí? Aunque quedó un poco chueco, ¿no? Creo que mejor es primero, bueno, pero sí ven ustedes la figura, ¿no? Todos son de radios estos, de radio así, ¿sale? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como curvas de nivel, y esto es el que genera. Entonces nosotros vamos viendo que esto aquí es cuando z es igual a 0, cuando z es igual a 1, cuando z es igual a 4, cuando z es igual a 9, ¿sí? Entonces nosotros muy fácilmente, ¿sí? Digamos, construimos una gráfica, ¿sí? Que es la que conocemos como el paraboloide de revolución, gráficamente, ¿sí? Ya conocíamos esta figura. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros cuando vimos sólidos de revolución, nosotros lo que hacíamos era poner una parábola y le poníamos a dar vueltas, ¿sí? Para calcularla, ¿no? Para generarla. Pero bueno, aquí tenemos nuestra gráfica justamente en R3, ¿sí? Entonces, esta pues es uno de los ejemplos, ¿sí? Que nosotros construimos para definir justamente nuestras curvas de nivel, ¿sí? Y construir nuestras gráficas, ¿sí? Vamos haciéndolas como curvas, y ya después las vamos como alzando para diferentes valores de z,
y con eso construimos nuestro sólido, ¿no? Nuestra superficie. Esta es una superficie, cuidado, ¿eh? Ya que tenemos esta, ¿sí? Bueno, ustedes han de haber construido forzosamente, eso es obligatorio, construir el famoso paraboloide hiperbólico o silla de montar, porque dentro de ese nosotros definimos el famoso punto silla, ¿no? El punto silla es muy importante en cálculo diferencial de varias variables, ¿sí? Porque cuando hacemos cálculos sin mínimos, pues nosotros podemos decir que es un máximo, es un mínimo o un punto silla. El punto silla pues juega el papel de un punto de inflexión, ¿no? En una variable. Entonces todo eso también lo debieron haber construido, ¿no? Es para recordar. Ya de que tenemos nosotros las curvas de nivel, nosotros podríamos pasar a superficies de nivel, ¿sí? Dentro de las superficies de nivel, por ejemplo, una de las más sencillas es, por ejemplo, tener una función, ojo, tenemos una función que va a tomar valores de R3, o sea, puntos del espacio, y les va a asignar números reales, ¿sí? O sea, pudiéramos pensar que es una función de X, Y, Z. Bueno, vamos con la aplicación, ¿sí? Con el ejemplo. El ejemplo va a ser, ¿sí? Que va a agarrar valores de X, Y, Z, ¿sí? Y le va a asignar a cada punto X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada, ¿sí? ¿Cómo se ve esto? Pues es una función de X, Y y Z, ¿sí? Que va a ser igual a X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Agarra puntos del espacio y les da un número. ¿Dónde la puedo graficar? En ningún lado, ¿sí? Yo esto le puedo llamar, así como arriba le llamé Z igual a X cuadrada más Y cuadrada, pues aquí le pueden llamar U, W, como quieran, no importa, ya no va a haber un eje donde la pueda graficar. Entonces, esta figura no puedo graficarla. Sin embargo, yo pudiera pensar, ¿sí? En hacer lo mismo que hice allá arriba, ¿sí? Hacer que X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada, ponerlas como constantes y empezar a dibujar no curvas, sino superficies de nivel, ¿sí? Entonces, empezaría yo por la simple, igual que hice arriba. Si la constante es 0, entonces su compañero me va a volver a contestar lo mismo, ya ni le pregunto, ¿qué es lo que satisface esto? Pues solamente el 0, 0, 0, ¿sí? Si le vuelvo a preguntar, ¿sí? Si yo sumo 3 números positivos, ¿me van a dar algún negativo dentro de los reales? No. Entonces solamente ya tengo que el 0 es el punto, ya tengo que los negativos no, entonces empiezo a hacer esto. Empiezo a hacer igual a 1, y si ahora sí yo les pregunto, ¿qué es esto? Ustedes me van a contestar, bueno, gráficamente eso es una esfera de radio 1 con centro en el origen, y me van a dibujar una esfera, ¿sí? Y si ahora yo les doy X, pongo otras constantes, que son X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada igual a 4, ustedes van a decir, pues ahora es una esfera de radio 2, ¿sí? Estas se conocen como las superficies de nivel, ¿sí? Y son esferas concéntricas, ¿sí? Ustedes saben toda la utilidad que tienen estas cosas, ¿no? En la física. X, Y, Z. Entonces, cuidado, ¿no? Porque pues, la figura parece que son círculos, pero en realidad son esferas, ¿sí? Aquí la pregunta es, oiga, ¿cómo va a extraer usted una figura de ahí? Pues no puede extraer una figura de ahí, ¿no? O sea, yo cuando tengo una superficie, puedo dibujar sus curvas de nivel, ¿sí? Porque tengo mi superficie en R3, ¿sí? Las curvas de nivel pues van en R2, pero aquí tengo una hipersuperficie en 4 dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Sacar las superficies de nivel de esa hipersuperficie y graficarlas en R3. Entonces, a lo mejor no puedo ver la figura en R4,
pero sí sus superficies de nivel. ¿Sí? Ustedes saben, después vieron muchos ejemplos, pues saben que esto en cartografía se utilizan las superficies estas las curvas de nivel y la distancia, ¿no? Entre curva y curva, en un mapa de estos es la altura, ¿no? Que hay. Cuando tú avanzas 1 metro, dices, pues hay una altura de tanto, ¿no? Y se hacen estas figuras, ¿no? Muy bonitas que luego se ven ahí y que representan, ¿no? La geografía o orografía, como le quieran llamar, ¿no? De un mapa, de un terreno. ¿Sí? Entonces son curvas de nivel y estas distancias, ¿sí? Indican la altura, ¿sí? Con la que cambia de este punto en un punto si te mueves una distancia determinada. ¿Sí? Entonces, bueno, a nosotros obviamente esto nos sirve para definir luego superficies equipotenciales, ¿no? Si tú le asocias un potencial a un punto en una superficie, puedes tener este tipo de cosas. Y hay muchas, ¿no? Hay muchas que nosotros... Lo que quiero ver es más o menos que si es un poco claro cómo sacar estas curvas, estas superficies, pues cómo hacer estas gráficas en 3 dimensiones, porque nosotros vamos a necesitar las gráficas para encontrar regiones, superficies, volúmenes, donde nosotros vamos a integrar. ¿Sí? Entonces, por eso me interesa que nosotros definamos bien o que nos quede muy claro, ¿sí? Lo que gráficamente, por lo menos, o sea, aquí lo complicado, y ustedes ya lo han de haber visto en cálculo diferencial, es pasar, ¿sí? O sea, cuando yo tengo funciones de R a R, es univariado. ¿Sí? Cuando pasamos de R2 a R, que nos empiezan a hacer estas gráficas, que nos empiezan a hacer estas superficies, estas curvas, ¿sí? Eso es difícil. Ya más arriba generalizamos, ¿sí? Entonces lo mismo va a ser en cálculo. Vamos a pelear mucho en R3, ¿sí? Una vez que ganemos esa batalla, entonces nos vamos a más dimensiones, ¿no? Pero ya va a ser muy sencillo. Entonces no sé si hay alguna duda. Yo sé que no hay dudas porque, bueno, en cierta forma es un repaso, ¿no? De lo que ustedes ven, pero luego se queda algo ahí atorado, ¿vale? Bueno, entonces si no recuerdan cómo se construye el paraboloide hiperbólico, silla de montar, pues ahí échenle un ojito, ¿no? Se van haciendo curvas de nivel, ¿sí? Pues es un punto, son 2 rectas y de ahí se van haciendo hipérbolas, unas suben, otras bajan, se forma este paraboloide que tiene una forma, ¿sí? De una silla de montar. No es sencillo hacer el dibujo, pero bueno, se supone que en algún momento deben tener una muy buena idea de lo que es esto. Ok, bueno, lo que sigue es el concepto de límite. Necesitamos el pequeño repaso que necesitamos es para la parte de límites y continuidad. Saliendo de eso, vemos derivadas parciales, direccionales y vector gradiente, y con eso yo puedo entrar a integrales dobles, ¿sí? Entonces yo espero que ya la próxima semana esté entrando a integrales dobles, ¿sale? O sea, yo creo que el lunes nos aventamos límites y entramos a derivadas, y el martes veremos un poquito más de derivadas parciales, direccionales y gradiente. Yo creo que para el miércoles ya podemos nosotros estar entrando a lo que serían las integrales. Empezamos con las dobles, obviamente, ¿sí? Y ahí ya se pone un poquito más interesante. Ya tenemos las bases, los elementos para continuar. Entonces, no sé si hay alguna duda, los voy a tener que dejar porque me están marque y mensajes.
Entonces voy a ver qué quieren. Acuérdense que, bueno, a la 1 es este evento, ¿no? Entonces, cuídense mucho, y los veo el lunes. Sí, denle una leída a lo que son límites, ¿no? Por ahí para que nosotros podamos seguir, ¿vale? Sí, profe. Ahora, pues cuídense mucho, los veo el lunes. Sale, Claro, profe. nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.